La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Amigos Espirituales. ¿Cómo le va? Qué alegría estar juntos nuevamente aquí en Conectados con la Palabra, este programa que estamos compartiendo, en el cual deseamos que vos como joven, usted querido amigo, amiga oyente, pueda sentir que desde la palabra y conectados con la palabra de Dios podemos encontrar verdades que nos ayuden a tomar mejores decisiones en la vida. Y también en esta manera de presentar este programa en la cual seguimos estudiando en la Biblia el libro de 1 Samuel, y si bien hacemos un estudio capítulo por capítulo, siempre extraemos un breve título del cual surge un tema para la vida del joven. Nuestro tema hoy es amigos espirituales. Este es nuestro tema. Y para eso vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Yo te voy a invitar a que busques tu Biblia y me acompañes. Estamos entonces ya en 1 Samuel 18. Dice la Biblia así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, se refiere a David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán a David como a sí mismo. Capítulo 18, 1 Samuel, versículo 2. Y Samuel le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y a otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto ante los ojos de todo el pueblo, y ante los ojos de su siervo Saúl. Capítulo 19, versículo 1. Dice la Biblia así: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate oculto y escóndete. He leído estos breves versículos, en especial el capítulo 18, porque allí es donde vamos a tener nuestra base para hablar de este concepto de amigos espirituales. Miren, una de las principales necesidades que tiene el joven es socializar. En realidad, todos tenemos esa necesidad, pero sin duda el joven necesita vincularse, socializarse, y suelo decirle a los padres de jóvenes y adolescentes la importancia de poder congregarse en una iglesia, ser miembros de una iglesia y participar de las actividades. Cuando las iglesias pueden ofrecer programas de jóvenes, preadolescentes, adolescentes, jóvenes mayores, etcétera, permiten no solamente guiar al joven en verdades, sino ser parte de un grupo donde puede encontrar amigos. Esto se lo digo siempre a los padres. Cuando el joven no encuentra amigos cristianos, busca amigos no cristianos. Y la verdad que los amigos no cristianos normalmente generan conductas e influencias que hacen muchísimo daño a la vida del joven. Por eso es tan importante poder vincularse con jóvenes cristianos. Si vos me estás escuchando y todavía no has podido tener amigos cristianos, quiero desafiarte a una escala superior. Y es esta cuyo título tenemos en este programa: Amigos Espirituales. ¿Sabes? Demetrio escribía diciendo que amigos son los que vienen cuando los llamamos en la prosperidad, pero acuden sin que los llamemos en la adversidad. Benjamin Franklin decía: un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo siempre será un hermano. Alguien escribió alguna vez: los amigos son como los buenos libros. No es necesario tener muchos, sino tener los mejores. La Biblia dice en Proverbios 18:24: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo es más unido que un hermano. Yo recuerdo, pensando en este concepto de amigos espirituales, mi experiencia
cuando pude descubrir los amigos espirituales en la obra de Dios. Mirá, yo tenía amigos cristianos, pero no eran espirituales. Eran personas con las cuales yo compartía, me reía, tenía un buen tiempo, pero no influenciaban mi vida para bien. Y salíamos después de los ministerios a comer algo, salíamos a tomar algo, y ellos con sus comentarios no me hacían bien. Pero hubo un tiempo que se acercaron a mí y me dijeron: mirá, Gustavo, lo mejor que vos podés hacer es no vincularte más con nosotros, porque esto de venir a comer algo y tomar algo y después volver a casa, porque al otro día tenemos las reuniones en la iglesia, a nosotros no nos interesa. Nosotros queremos ir todo el sábado por la noche hasta la madrugada y vivir una noche de desenfreno, y esto te va a hacer mal a vos. Lo mejor que vos podés hacer es no ser más nuestro amigo. Y ¿sabés? Cuando yo viví eso tenía 17 años, servía a Dios. Y para un chico de 17 años es muy difícil quedarse solo, sobre todo un sábado a la noche. Y entonces allí fue cuando Dios me sorprendió y me llevó a conocer amigos espirituales. En la obra de Dios dejé aquellos amigos que no me hacían bien y comencé a descubrir amigos que fueron de tremenda bendición para mi vida. Aquí vemos quizá la amistad espiritual en un ejemplo casi imposible de superar en la Biblia, salvo lo que significa nuestro amado Salvador, aquel que dio su vida por nosotros. Y como dice la Escritura, no hay mayor amor que alguien ponga su vida por sus amigos. Pero en una relación de amistad entre personas, aquí la amistad de David y Jonatán llega a un límite que nos lleva a un ejemplo maravilloso de 3 secretos que tiene que tener una amistad espiritual. Y vamos a usar la letra E para recordarlo. 3 secretos de una amistad espiritual. Y al verlo quiero animarte a vos, que todavía no tenés amigos espirituales, que inicies esta búsqueda, que se lo pidas al Señor, porque los amigos espirituales enriquecen, edifican y bendicen la vida. Es un nivel de amistad único que se descubre sirviendo a Dios y que pasa más allá de los años y de las circunstancias difíciles de la vida. ¿Cuáles son estos 3 secretos que podemos descubrir en estos versículos de la relación entre David y Jonatán? En primer lugar, empatía espiritual. Empatía espiritual. Dice el versículo 1 del capítulo 18 que el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. En segundo lugar, debe haber entrega. Esto está en el versículo 4. Dice que Jonatán se quitó el manto, se lo dio a David, otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Lo dio todo a David. En tercer lugar, debe haber equipo, un equipo espiritual. Y esto está en el versículo 3, cuando dice que David y Jonatán hicieron pacto. 3 secretos: empatía espiritual, entrega personal y equipo ministerial. Vamos a ver en primer lugar el primero de los secretos. David y Jonatán tenían empatía espiritual. ¿Sabes? La palabra empatía en el original, en el griego, tiene que ver con la palabra emoción. Se traduce emocionado. Cuando yo te digo la palabra empatía, y quizá para usted, para vos, es una palabra poco conocida, pero la empatía es la capacidad afectiva que tiene una persona para percibir lo que otro siente, para participar afectivamente con una persona, para ligarse emocionalmente. Empatía es cuando 2 personas se ligan, pero cuando hablamos de empatía espiritual, es cuando 2 personas quedan ligadas de tal manera, un alma con la otra, porque hay mismos propósitos espirituales, porque hay el mismo sentir en el Señor. Aquí en el capítulo 18, versículo 1, dice que el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Y literalmente se puede decir, quedó pegada. Esta palabra aparece muy parecida en Génesis capítulo 44, versículo 30, en la historia de José y sus hermanos, cuando los hermanos van allí a Egipto y José los recibe y no se da a conocer todavía y comienza a tratar con ellos en una forma velada y luego manda a pedir por su hermano menor, Benjamín, y ellos van y hablan con el padre y el padre dice: si Benjamín se va,
yo no voy a poder seguir viviendo. Y es interesante porque allí dice en el capítulo de Génesis que estamos haciendo referencia, 44:30, que cuando Jacob hablaba que su alma y su vida estaban ligadas a la de Benjamín. Y está la idea de una ligadura y una empatía emocional profunda. ¿Saben? La empatía de David y Jonatán llevó a que comiencen a cultivar una amistad espiritual que lo llevó por sobre todas las cosas a alinearse a los propósitos de bien, de Dios. Lo importante aquí es que David y Jonatán en su amistad llevaron a una escala superior porque los propósitos por los cuales cultivaban su amistad era poder cumplir los propósitos de Dios. El propósito de Dios era que David llegue a ser rey de Israel. Había sido ungido por Dios. Notablemente, quien tendría que haber sido el próximo rey era Jonatán, pero ambos pudieron tener una amistad espiritual y no compitieron porque los propósitos de Dios estuvieron por encima de la vida. Uno ve, por ejemplo, en el Nuevo Testamento otros amigos espirituales. Por ejemplo, el apóstol Pablo con Priscila y Aquila, dice Hechos capítulo 18, versículo 2, que cuando se conocen, ambos eran del mismo oficio, trabajaron juntos y comenzaron a hacer tiendas. Hasta allí era un propósito secular, pero más adelante en toda esta ruta entre Pablo y este matrimonio, Priscila y Aquila, cuando él los saluda en su carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 3, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Aquí ya no habla de colaborador para hacer tiendas, habla de colaborador en Cristo, y la preposición nos está hablando que ambos estaban embarcados en los propósitos espirituales. Claro, cuando hay una empatía espiritual, significa que con un amigo espiritual ambos estamos enfocados en los propósitos espirituales y trabajamos. Sin duda, si querés tener un amigo espiritual, tenés que pensar que la obra y el servicio a Dios es el mejor terreno para poder conseguirlos. Yo tengo muchos amigos espirituales. Uno de ellos es David, que además de ser mi amigo es mi cuñado. Y con él pudimos vivir y experimentar una amistad espiritual de muy jóvenes. Compartimos ministerio con adolescentes, ministerios con jóvenes, compartimos juntos la fundación de la iglesia. Recuerdo los años de hacer campañas evangelísticas juntos, de ponernos de rodillas, de clamar a Dios, de abrazarnos viendo las almas pasar de muerte a vida, de llorar juntos con las cargas de la obra, de compartir motivos de oración, de gozarnos el uno con el otro con las puertas que Dios abría en el ministerio. La vida nos llevó por diferentes lugares, pasaron muchos años, pero yo me puedo encontrar con él y hablar de las mismas cosas, como cuando teníamos 20, 25 años. Oramos y sentimos el mismo fervor y amor por las cosas de Dios. Mucha agua ha pasado bajo el puente, muchas cosas sucedieron, pero los amigos espirituales seguimos gozándonos en las cosas de Dios. Esto es la empatía espiritual, es el corazón que late con las cosas de Dios, es el amor por las cosas de Dios. Tenés que preguntarte en esta hora si tenés un amigo así, y si no lo tenés, tenés que pedírselo a Dios, porque son los amigos o las amigas que bendicen, con la cual podés compartir cargas, con la cual podés soñar grandes cosas para Dios. El primer secreto, empatía espiritual. En segundo lugar, entrega personal. El versículo 4 dice que Jonatán se quitó el manto, Jonatán se quitó la ropa, Jonatán le dio la espada, el arco, y se lo dio a David. Y esta frase, se lo dio a David, me habla de entrega. ¿Saben? Negarse a uno mismo es la característica número uno del cristianismo. El Señor Jesucristo dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Claro, la lucha contra el orgullo y el egoísmo es una batalla de todos los días. Cuando uno va a cultivar una amistad espiritual, una de las características fundamentales es la entrega personal, es estar dispuesto a negarse a uno mismo para poder pensar en el otro. En los entrenamientos ministeriales de los equipos hablamos muchísimo del orden que tiene que tener el ministerio. El ministerio tiene que ser primero Dios,
Segundo, las personas, el prójimo. Y tercero, yo mismo. Cuando ese orden se altera, cuando el egoísmo me pone en primer lugar, el ministerio se convierte en una herramienta para promoverme a mí mismo. Cuando en segundo lugar se altera este orden y las personas están en el primer lugar y Dios en el segundo lugar, ocurre que las presiones humanas, la necesidad de agradar a las personas, nos llevan a tomar un orden equivocado y no agradamos a Dios. Primero Dios, después las personas y tercero nosotros. El ministerio tiene un orden correcto y requiere entrega. El matrimonio, el noviazgo, requiere una entrega personal. Cuando uno ama a una persona, sabe que el amor de Dios es el amor que se da sin esperar recibir. Un matrimonio feliz es aquel en el cual el esposo y la esposa se enfocan en el otro y no en sus propios egoísmos. Un noviazgo bendecido es aquel que no se lleva mediante demandas y egoísmos personales, sino que se enfoca en el otro. Una amistad espiritual debe tener también entrega personal. Aquí el ejemplo de Jonatán es un ejemplo supremo de entrega. No solamente le dio su ropa, su arco, su talabarte, sino que también le dio su capa, su manto real. ¿Saben? El manto real era símbolo de un lugar de reinado. El manto real significaba que Jonatán comprendía que aunque él era el heredero del trono, él era el hijo de Saúl, él entendía que David era el elegido de Dios. Saben, yo pienso que David no pudo usar las armas de Saúl. ¿Recuerdan cuando enfrentó al gigante? Le quedaban grandes, pero sí le fueron todas estas armas y esta ropa que le dio Jonatán. Probablemente tenían la misma talla. Cuando la gente lo veía a David con la ropa de Jonatán, se daba cuenta que el alma estaba ligada a la de Jonatán. Esta entrega de Jonatán es una clave fundamental para cultivar la amistad espiritual. ¿Sabes? Juan capítulo 15, versículo 13 dice que no hay mayor amor que alguien ponga su vida por sus amigos. Filipenses capítulo 2 nos habla de un despojo mucho mayor que el de Jonatán, el despojo de Cristo, cuando dice que aquel amado Salvador que se entregó en la cruz por nosotros, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y aquí viene la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y fue obediente hasta la cruz por amor de nosotros. Claro, esta es la muestra de amistad y amor más grande, cuando el Señor Jesucristo se despojó de su manto divino de realeza, se puso la blusa de artesano, caminó entre nosotros, durmió en una cama prestada, predicó desde una barca prestada, murió en una tumba prestada, pero resucitó al tercer día. Él se entregó todo por amor de cada uno de nosotros. Este despojo de Cristo es el ejemplo supremo de una entrega personal. Jonatán entregó sus ropas y su manto, mostrándole que la amistad espiritual requiere entrega. ¿Sabes? La entrega requiere, en primer lugar, que aprendamos a cultivar la amistad, no esperar del otro, tomar nosotros la iniciativa. Dice Proverbios 18:24, que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Esta es la idea de tomar la iniciativa, de preguntar los motivos de oración del otro, de compartir con el otro, de gozarnos por las noticias de cómo Dios bendice a la persona, de orar por las cargas del otro, de interiorizarme por las necesidades del otro. Hay creyentes que para lo único que viven en la vida cristiana es para el yo, y toda su vida gira alrededor de ellos mismos. La comunión en la iglesia tiene un principio de entrega, porque dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir. El autor a los Hebreos nos enseña que cuando nos congregamos debemos provocarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Es la idea de que cuando estoy en la congregación me entrego, pienso en las necesidades del otro, veo las necesidades de las personas. Tenemos que entender que la entrega en la amistad espiritual lleva a cultivar una amistad que muestra que se interesa. La entrega personal, además de cultivar la amistad, tiene que ver con compartir cargas. Dice Proverbios 17:17 que es hermano el amigo
en tiempo de angustia. Claro, las amistades espirituales tienen un valor superlativo cuando golpea la enfermedad, cuando llega el dolor, cuando hay tiempo de confusión, cuando necesitamos una compañía, un consejo, una guía, un socio de oración. Yo cada vez que salgo a predicar y viajo por muchos días a diferentes países, tengo en la iglesia socios de oración. Tengo amigos espirituales, pero también puedo compartir las cargas de todos los días, las cargas de familia, las cargas del ministerio, las angustias. Debo decir que sin duda la amiga espiritual más importante de mi vida es mi propia esposa, Esther. Ella es la amiga espiritual, la número uno, con la cual compartimos cargas del ministerio y podemos decir, como dice Salomón en Cantares, amiga mía, amado mío, amigo mío. Qué bendición cuando en el matrimonio podemos compartir cargas como en la amistad espiritual. Entrega es cultivar la amistad, es compartir cargas y es confiar y guardar los secretos. Dice el sabio Salomón en Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Discreción sí, tenemos que aprender a ser discretos. Una de las verdades de los amigos espirituales no es andar divulgando las cosas. Los pastores tenemos que entender que es muy importante la discreción cuando personas nos confían las cosas, pero discreción nunca es complicidad. Nosotros somos discretos, pero no cómplices de los pecados. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Un amigo espiritual confía, guarda secretos, pero nunca es cómplice de un pecado. He visto amigos que creen que porque cubren el pecado del otro son mejores amigos. Querido mío, cuando vos cubrís el pecado, no le permitís a la persona la única puerta de libertad y restauración que tiene, que es la confesión. El que encubre no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Un amigo espiritual nunca es cómplice de pecado. Un amigo espiritual ayuda a su amigo a perdonar, ayuda a su amigo a confesar, ayuda a su amigo a liberar. Por eso Santiago dice en el capítulo 5, versículo 19 y 20, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estoy orando por un querido amigo que se ha enfriado espiritualmente, que por problemas que nunca enfrentó en su interior y por conflictos de la iglesia donde se congregaba, se empezó a enfriar, se apartó, dejó el ministerio, enterró los dones. Ahora tiene conflictos con su esposa. Una y otra vez lo hemos confrontado. Sigue duro, resentido. ¿Qué me queda por hacer por él? Oramos, clamamos al Señor. Esperamos continuamente que Dios soberanamente esté trabajando en su corazón, pero no lo abandonamos. Si ya no escucha nuestras palabras, Dios sí escucha nuestras oraciones. Sepa, dice Santiago, que el que hace volver al pecador del error de su camino, salva de muerte un alma y cubre multitud de pecados. ¡Qué bendición es la entrega, es interesarse por el otro! Yo tengo que preguntarte, ¿sos vos un amigo espiritual? ¿Tenés amigos espirituales? Bueno, tenés que tomar la iniciativa y buscar una empatía espiritual en la obra de Dios. Clama al Señor, pedile los amigos, pero también tenés que estar dispuesto a una entrega personal, a compartir cargas, a ayudar a las personas. Esto nos da amigos espirituales, pero en tercer lugar, un equipo ministerial. Claro, los amigos espirituales son parte del equipo del ministerio. ¿Sabes? En el versículo 3 dice que David y Jonatán hicieron pacto, y aquí la palabra pacto es alianza, una palabra en hebreo que significa el pacto donde se ligan las almas. En Oriente las alianzas eran muy comunes y muchas veces se ratificaban con ceremonias, con testigos. Los pactantes decían, somos hermanos para toda la vida. Por eso dice el sabio Salomón que amigo es más unido que un hermano. Qué importante las alianzas de la vida.
Qué importante es tener amigos espirituales para ser parte del equipo de Cristo. Qué drama, qué tristeza, qué tragedia, cuando el equipo del cual somos parte no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Quizás vos me estás escuchando y no sos parte de los amigos espirituales. Quizás no podés decir como el apóstol cuando iniciaba sus cartas, Pablo, Silvano y Timoteo. Quizás no poder dar un número largo de un capítulo como en Romanos 16, cuando Pablo nombra uno por uno parte del equipo ministerial del apóstol. Claro, a veces tiene que ver con las alianzas. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5, 9 al 11, el peligro de hacer alianzas y ser parte del equipo de aquellos que deshonran al Señor, que desconocen a Cristo, que están enfrentados con los propósitos de Dios. El apóstol dice, no os juntéis con cualquiera que es fornicario, adúltero, o cualquiera que llamándose hermano participa de estos pecados. ¿Sabes? Quizá no tenés amigos espirituales, pero me estás escuchando y tenés amigos que te hacen daño. Amigos con los cuales compartís lugares que deshonran a Dios. Prácticas que ensucian tu vida. Pecados y vicios que te están atando, que Dios aborrece. Decís, mis amigos me arruinaron. Es lo que se dice la mala junta. ¿Sabes? Tenés que tomar una decisión, como la tomé yo cuando tenía 17 años. Quizá tenés que apartarte, tomar distancia, cortar con ellos, dejar ese entorno tan destructivo y pedirle a Dios, volver a Él, pedirle perdón por tus pecados, reencontrarte con Cristo y empezar a descubrir que podés ser parte no de un grupo, no de una etnia, no de una tribu urbana, no de una barra, un grupo en el cual haces cosas que deshonran a Dios, sino parte de un equipo ministerial donde amigos espirituales bendicen tu vida. Claro, y quizás vos me estás escuchando y estás lejos de Dios por amigos que te han apartado. ¿Por qué ahora al terminar este programa no oras conmigo? ¿Por qué no tomas una decisión de cortar con aquello que te está haciendo daño? Aquellas personas que te están arruinando y volvés al amigo de los amigos, a Cristo. Claro, nunca vas a tener un amigo espiritual si no descubrís al mayor de todos los amigos, a Jesús, aquel que dio su vida en la cruz por vos, aquel que murió por tus pecados, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, aquel que derramó el amor más grande. Nadie tiene mayor amor que este, dice la Biblia, que Jesucristo, que puso la vida por vos y te considera un amigo. Quizá me estás escuchando y nunca invitaste a Jesús a entrar en tu corazón. Nunca le recibiste como tu Salvador. Yo voy a invitar a que puedas orar conmigo y allí donde estás, en el silencio de tu corazón, puedas repetir esta oración y le puedas decir al Señor que Él te perdone, que sea tu Salvador y tu amigo. Ora conmigo, decile a Dios así: Señor Jesús, estoy tan lejos de ti. Señor, estoy tan manchado en mi interior y rodeado de personas que no te aman y que me han hecho junto con ellos pecar una y otra vez. Señor, reconozco que he pecado y te pido perdón por todos mis pecados. Señor, pongo mi fe en ti. Te doy gracias porque eres el mayor de todos los amigos, porque entregaste tu vida en la cruz a mi favor. Señor Jesús, ven a mi corazón, sé mi Salvador, límpiame. Quiero que seas el amigo maravilloso, mi amado Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.